Ok, listo. Estamos en el aire, por favor avísame. ¿Sí? Bien, muy buenas tardes a todos los directores, docentes, psicólogos, auxiliares y personal administrativo de las instituciones educativas de nuestra provincia de Castilla. Les saluda la psicóloga María Nila Sea Bastidas, especialista de convivencia escolar de la UGEL Castilla. Hoy nos convoca un espacio de altísima responsabilidad, la primera asistencia técnica virtual articulada con el Ministerio Público. El propósito es claro y contundente: prevenir y saber actuar de forma inmediata ante cualquier riesgo o sospecha de violencia sexual en nuestras escuelas, alineándonos estrictamente al protocolo 6 de la Resolución Ministerial 383-2025 Minedu, la actualización de los protocolos de atención a la violencia. Para dar inicio formal entonces a esta jornada de protección a nuestros estudiantes, quiero ceder la palabra a la magíster Lorena Aragón Olacua, directora de la UGEL Castilla, quien compartirá el saludo institucional. Adelante, directora. Muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados directores, docentes, auxiliares, psicólogos, personal administrativo, padres de familia y a todos quienes están convocados a esta reunión, asistencia técnica, ¿no? Sobre lo que es lo que acaba de mencionar nuestra querida psicóloga de Lugal Castilla, y concerniente al protocolo, específicamente al protocolo número 6, que es sobre qué trata sobre la violencia sexual en agravio de nuestros menores estudiantes, ¿no? Hoy vamos a escuchar los alcances que nos va a dar el Ministerio Público sobre cuáles serían las graves consecuencias que tiene el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por ello es necesario que este espacio sea de mutua reflexión para que entendamos cuáles son las heridas profundas que llevan no solamente en el presente, sino a futuro nuestros menores estudiantes. En ese sentido, esta asistencia técnica va precisamente dirigida a toda la comunidad educativa, ya que es importante saber de que son los padres de familia quienes nos otorgan, nos dan la responsabilidad, la confianza a nosotros del cuidado de sus menores hijos. Y es por eso que nosotros quienes debemos de garantizar esa protección. Nosotros no debemos ser las personas quienes estemos involucradas precisamente en estos actos de violencia contra de nuestros menores estudiantes. Por lo tanto, quiero también dejar en claro que nuestro principal o nuestro principio rector viene a ser el interés superior del menor. Por lo tanto, quiero pedirles a todos ustedes, todos los presentes, aprovechar este espacio para poder aprender, para poder comprender, para poder reafirmar nuestro propósito, que es educar, que es formar, pero que también a la vez es proteger y proteger, que es el deber más sagrado que tenemos nosotros los docentes. Muchas gracias, Mari, por la invitación y a todos desearles éxitos y un especial saludo en este espacio de reflexión que compartirán junto a la psicóloga María. Bien, muchísimas gracias. Entonces agradecemos las palabras de nuestra directora, la magíster Lorena Aragón, por reafirmar el compromiso de tolerancia cero a la violencia en nuestra jurisdicción. Estimados colegas, la actualización de los protocolos de atención mediante la Resolución Ministerial 383-2025 del Minedu nos exige estar preparados. El protocolo 6 aborda específicamente los casos de violencia sexual ejercido por el propio personal de la institución educativa. Pero también sabemos que la violencia no solo deja marcas en un expediente legal, quiebra la vida, las emociones y el desarrollo integral de un estudiante. Para comprender el impacto de estas situaciones, pasamos ahora a nuestro bloque, nuestro primer bloque de trabajo,
consecuencias del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, donde abordaremos también los indicadores de alerta que como docentes y administrativos debemos aprender a identificar en las aulas. Dejamos en el uso de la palabra entonces a nuestra especialista, la licenciada Vanessa Barletti Herrera. Ella es psicóloga de la Unidad de Protección y Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de la UGEL Castilla. Bienvenida, Vanessa. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, María, y a la señora directora de la UGEL Castilla. Muy agradecidos por la invitación que nos han hecho el día de hoy para poder participar en esta reunión con todos los docentes de la provincia de Castilla. Bien, el día de hoy voy a iniciar con esta actividad. Con el tema sobre las consecuencias de, del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Bien, ya se está proyectando. Bien. Bueno. Entonces, bueno, el abuso sexual en sí, en el aspecto legal, lo va a tocar el doctor Freddy Apaza, que es el fiscal provincial, y dentro de unos minutos, terminando esta exposición. Bien, bueno, el abuso sexual es la imposición de comportamientos sexuales por parte de una persona adulta hacia un niño, niña o adolescente, ¿no? Realizada en un contexto de desigualdad de poder. ¿Sí? Esta es una característica fundamental, ¿no? La desigualdad de poder. Es decir, puede ser el papá, el padrastro, una figura ¿no? que tenga autoridad para el niño o adolescente. Normalmente nosotros aquí tenemos denunciados a los papás, padrastros, normalmente son adultos, ¿sí? Como les vuelvo a mencionar, en el contexto de una desigualdad de poder, ¿no? Puede ser docentes en este caso también, profesores. La cuestión es de que haya una diferencia también de edad, ¿no? Y esto se da a través del engaño, de la manipulación, de la mentira, ¿sí? El agresor sexual es muy inteligente, es muy hábil para poder acercarse al niño, a la niña o al adolescente, ¿no? Suele ocurrir en entornos de confianza, ¿sí? Suele ocurrir en entornos de confianza, es decir, en el propio ámbito familiar. Lamentablemente también suele ocurrir en el contexto escolar o en un ambiente educativo, ¿no? Ahora también se ha visto enormemente, ha habido un aumento de denuncias también a menores de edad, ¿no? Es decir, el contacto sexual también entre un adolescente y un niño o niña más pequeño también puede ser abusivo, ¿no? Estos últimos años se ha visto ha habido una considerable, ¿no? Eh, elevación de las denuncias hacia adolescentes por abuso sexual, ¿no? Esto es bastante preocupante, ¿sí? Que niños, adolescentes entre 11, 12, 13 hasta los 16 años estén incluidos en denuncias contra la libertad sexual en agravio de niñas, ¿no? Niñas y niños. Bien, seguimos. Bien, es importante que ustedes sepan como docentes, ¿no? Que hay, bueno, el abuso sexual tiene muchas características, ¿no? Hay factores de riesgo, pero una característica fundamental de la conducta sexual abusiva es que es progresiva. ¿A qué se refiere esto? El abuso sexual se da o inicia
desde que los niños que son pequeños, aproximadamente entre 3, 4 años de edad. Hace una semana tuvimos una entrevista única programada aquí en la Fiscalía, y la adolescente actualmente cuenta con 14 años de edad, pero ella recuerda muy bien los hechos cuando ella tenía 4 años de edad, ¿no? Ella fue víctima de, bueno, mm, se descartó el abuso sexual o la violación sexual, pero indicó de que ella fue pues víctima de tocamientos, ¿no? Y tentativa posiblemente de violación sexual, ¿no? A la edad de 4 años, ella lo recuerda muy bien, ¿no? Fue víctima por parte del tío, ¿sí? En una situación donde la mamá tuvo que viajar, ¿no? Porque normalmente la mamá, ella menciona que ella nunca la dejaba sola a la niña, pero que en una situación de la enfermedad del papá tuvo que viajar a la sierra y la dejó con la hermana y el cuñado, es decir, la pareja de la hermana, ¿no? Eh, y en esta situación, en una semana que ella se queda al cuidado de la hermana, ¿no? De la mamá, es que sucede esta situación con el cuñado, ¿no? Y el cuñado, es decir, el tío de la niña, tenía aproximadamente 25 años, ¿no? Ella tenía algo de 4. Pero ella recuerda exactamente todo lo que sucedió. Entonces, bueno, lo manifestó en la entrevista única, que seguramente algunos de ustedes conocen, que es el procedimiento que se hace cuando, en casos de violación sexual o delitos contra la libertad sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes, justamente para evitar la revictimización, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, este señor, eh, ¿no? Realizó los tocamientos indebidos a esta niña a los 4 años. Felizmente no logró hacerlo más tiempo porque regresó la mamá y la niña ya no quiso, ¿no? Le manifestó que no quería quedarse nuevamente con los tíos y es por eso es que el abuso cesó. Sin embargo, no sucede esto en todos los casos, ¿no? Son algunos nada más, porque casi la gran mayoría de los casos que tenemos aquí denunciados aquí en nuestra fiscalía, casi la mayoría eh, sucede a lo largo de varios años, ¿no? Puede iniciarse desde los 5, 6, 7 años y puede durar hasta los 14 años aproximadamente, que es el rango de edad en que ya las adolescentes a esta edad ya eh, eh, lo cuentan, ¿no? Cuentan a la profesora, cuentan a la mamá o algún familiar y es que ahí donde se hace la denuncia, ¿no? Entonces, como decíamos, es progresiva esta conducta, ¿no? Inicialmente es en una edad muy, ¿no? Cuando son pequeños los niños y se da de una forma a través de tocamientos indebidos, ¿no? Y mientras que la niña va avanzando en edad, es decir, ya aproximadamente a los 10 años, aproximadamente 11 años, que la niña ya está en la etapa de la pubertad, empezando la adolescencia, es que ya se da la situación del contacto sexual, ¿no? Es decir, ya se da la violación sexual. La siguiente, por favor. Bien, hay algunas conductas también, conductas y actitudes que pueden considerarse abuso sexual y son, por ejemplo, algunas situaciones, ¿no? Como mantener conversaciones con la víctima sobre la sexualidad o la sexualidad del mismo adulto, ¿no? Esto se puede dar de forma directa, presencial, es decir, ¿no? Dentro de la casa, si se diera dentro de la casa por parte de algún familiar, o en cualquier otro, ¿no? Contexto, eh, o también puede ser a través de las redes sociales, ¿no? ¿Sí? Puede ser a través del WhatsApp, a través del Facebook, Messenger u otras. El hacer chistes también o comentarios subidos de tono, ¿no? Sobre el cuerpo de la víctima. Muchas de las adolescentes mayormente nos han comentado en las entrevistas que nosotros realizamos cuando
cuando vienen aquí a la sede de la Fiscalía, es que eh, eh, relatan, ¿no? Que previo o en ese intermedio del abuso, eh, el agresor sexual se acerca, ¿no? A la menor con el fin de ver hasta qué punto la menor o incluso la madre en este caso, ¿no? En específico de un caso, em, tiene algún tipo de reacción, ¿no? Es decir, si frena ese tipo de actitudes, ese tipo de conductas, si frena también algún tipo, de alguna forma la madre, ¿no? Tuvimos un caso en que la adolescente nos mencionaba, ¿no? Que estando en la mesa, comiendo, cenando, el señor, pues que era el padrastro, que era el agresor, eh, hacía chistes subidos de tono, ¿no? Con respecto al cuerpo de la adolescente, ¿no? La mamá en algún momento reaccionó, dice ella, mi mamá reaccionó, lo miró mal de alguna forma, pero finalmente después continuó y como que se normalizó, ¿no? Entonces la mamá no puso un alto, un freno. Entonces, esto es una señal para el agresor sexual que puede acceder a la menor, ¿no? Es una señal, porque ellos, los agresores sexuales, primero mm, hacen una prueba, digamos así, se van acercando, van de alguna forma van dando mensajes y ellos esperan la reacción de la víctima o la reacción de los mismos familiares, ¿no? Que están a cargo o cercanos al menor. Entonces, de acuerdo a esto, él va evaluando hasta qué punto él puede acercarse y puede tener ese contacto con el niño o con el adolescente, ¿no? Entonces, por eso les decía al inicio que el agresor sexual es una persona muy astuta, muy inteligente, sabe qué es lo que va a hacer, evalúa, ¿no? Va evaluando, ¿sí? Entonces, también puede haber una exposición a material pornográfico, ¿sí? En ocasiones disfrazada como educación sexual, ¿no? Alguna vez una menor ¿no? nos mencionó que este agresor le decía, sí, te estoy enviando estos videos para que te eduques, ¿no? Para que aprendas, ¿sí? Entonces, eh, si ustedes pueden apreciar en esta manifestación de este agresor la manipulación, ¿no? Y la mentira. Bueno, seguimos entonces. ¿Quiénes pueden ser víctimas de abuso sexual? Bueno, sabemos que cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de abuso sexual, independientemente de la edad, ¿sí? Lamentablemente, conocemos también por los medios de comunicación, aquí felizmente no se ha dado este tipo de casos que han sido víctimas niñas incluso hasta recién nacidas, ¿no? Con pocas semanas de haber nacido, o meses incluso. Eh, entonces, sabemos que no hay edad, ¿no? Para que suceda, ni género, ni etnia, ni nivel sociocultural, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener conocimiento de esto. El nivel sociocultural tampoco, es decir, tenemos tal vez la idea de que un niño, adolescente que viene de un contexto socioeconómico, ¿no? Difícil, ¿no? Son más proclives o pueden ser mayormente víctimas, ¿no? Eso es, ¿no? Totalmente falso. Seguimos. Bien, eso también es importante tenerlo en claro, que casi la mayoría de los casos que hemos tenido vienen las niñas o adolescentes vienen de familias disfuncionales, donde hay violencia, ¿sí? Donde hay violencia y negligencia, ¿sí? Hay violencia ¿no? En sus hogares, ellas también son víctimas de violencia. Tuvimos también hace unos 15 días una menor que
también vino a una entrevista única que estaba programada. Ella fue víctima de violación sexual y también de tocamientos indebidos por parte de 3 familiares, ¿no? 3 familiares cercanos con los que ella convivía. Eh, y bueno, ella manifiesta pues de que cuando vivía con la mamá, porque los padres son separados, ¿ya? Eh, era víctima por parte de la madre de violencia, ¿sí? La maltrataba físicamente, la maltrataba psicológicamente. Y estas personas, estos 3 familiares que eran muy cercanos, ¿sí? Uno de ellos era el abuelo materno y los dos eran los tíos maternos, ¿no? Entonces, eh, aprovechaban la situación que la mamá era bastante inestable emocionalmente, posiblemente al parecer tendría un trastorno ¿no? de personalidad. Y ella manifiesta que en los momentos en que iban a visitar a la madre, ¿sí? Tanto los tíos como el abuelo, aprovechaban la situación, ¿no? Mientras la mamá estaba volteada, inclusive, ¿no? O al momento de dormir, ¿no? Entonces, estas personas aprovecharon esta situación en que la madre era violenta con la niña, no generaba ningún tipo de, o no había ningún tipo de vínculo cercano con la niña, ¿no? Es decir, el mensaje que tenían ellos, el que les daba la madre, era que la niña estaba prácticamente sola, ¿no? No estaba cuidada, protegida por parte de la madre, ¿no? Entonces ellos, el mensaje que les dio la madre era que podían acceder fácilmente a la niña, ¿no? Entonces, por eso es que indicamos de que este delito de violación sexual tiende a establecerse en unión con 2 delitos que son los de maltrato o violencia y la negligencia, ¿sí? Entonces, ustedes como docentes seguramente ven a diario muchas de estas situaciones, ¿no? En que los padres, y cuando yo voy a las instituciones educativas, muchos de los docentes indican, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que alguna niña o algún niño o algunos niños, los padres no se aparecen desde el inicio hasta el final, o que los mandan desasiados, o que no traen lonchera, o que llegan tarde, o etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha precaución más en esos casos, ¿no? En general con todos los niños, pero cuando hay este tipo de situaciones, es decir, cuando hay negligencia en el cuidado de los niños, entonces hay más probabilidad que pueda suceder violencia contra ellos, es decir, física, psicológica y también sexual. Bien, entonces este tipo de situaciones obviamente va a generar un trauma, ¿no? Ahí podemos ver en la pantalla, podemos apreciar bueno, una herida, ¿no? Es algo, no se ve tan agradable, ¿sí? Es una herida en la piel, ¿no? Entonces, con una pequeña, bueno, ya está aparentemente cicatrizando, ¿no? ¿No? Entonces, el trauma viene del griego traumatus, que significa traumatizar, ¿no? Significa herida, ¿sí? Y puede aludir a generar una herida física o psicológica, ¿no? Entonces, el abuso sexual puede ocasionar un daño psicológico, puede ocasionar un daño a nivel cognitivo, a nivel conductual, emocional, social, ¿sí? Y puede generar y puede darse eh, también unas secuelas postraumáticas, ¿no? Que son diagnosticadas, como seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento, el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que, bueno, incluye una serie de síntomas, ¿no? ¿Sí? Em, pero no todos las víctimas van a tener este tipo de, ¿no? de trastorno, ¿no? Como es el estrés postraumático, no todos. Eso va a depender del tiempo, de la forma como también la víctima lo ha, ¿no?
ha impactado en la víctima, de la edad también, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, pueden resultar igualmente, ¿no? Incapacitante, ¿no? Para estos niños o adolescentes. Continuamos. Entonces, sabemos que la edad también es importante, es decir, mientras más joven sea el niño, es decir, más vulnerable va a ser al trauma, ¿no? Entonces, los traumas tempranos tienen efectos más profundos. Por eso es que eh, tenemos que estar muy alertas, ¿no? Muy alertas desde muy temprana edad en cuanto a los eh, factores que ustedes puedan ver, a las señales que ustedes puedan ver en sus niños, ¿no? Un niño que pueda, que más adelante lo vamos a ver en las consecuencias, ¿no? El silencio también es un elemento constante en las dinámicas de abuso sexual. Y esto es por muchos factores, ¿no? Por la amenaza, ¿sí? Que puede hacer el agresor sexual, ¿sí? Pero muchos de ellos también no amenazan, ¿no? No amenazan, solamente manipulan, ¿no? Algunos, como algunos casos sí nos han manifestado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Alguna adolescente manifestaba que el agresor sexual, que era el padrastro, le decía, ¿no? Si tú me vas a denunciar, yo le voy a hacer lo mismo a tu hermanita, ¿no? Que es más pequeña y era hija de él, ¿no? Y si me vas a denunciar, me van a llevar a la cárcel y te vas a quedar sola y tu mamá también se va a volver a quedar sola, así como se quedó sola cuando tu padre se fue, ¿no? Entonces genera en ella obviamente culpa, vergüenza y temor y miedo por lo que vaya a suceder, ¿no? Entonces el silencio eh, es como un aliado del agresor, ¿no? De estas personas. Bien, seguimos. Bueno, las consecuencias sabemos que se dan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel conductual, ¿no? A nivel social. Entre ellas podemos tener a nivel físico, puede haber dolor, puede haber golpes, heridas en la zona genital. Esto es importante tener en cuenta que cuando el abuso sexual se da, es importante que los niños y adolescentes eh, lo cuenten de forma inmediata. ¿Por qué es tan importante que lo cuenten de forma inmediata? Porque haciendo la denuncia de forma inmediata, se pueden hacer las evaluaciones, ¿no? Que tienen que hacerse de forma inmediata también. Y en estas evaluaciones es donde se puede obtener, em, mediante la evaluación con el médico legista, pueden obtener pruebas, ¿no? Que nos va a servir a futuro, ¿no? Esto seguramente también el doctor Freddy lo va a exponer. Entonces, porque lamentablemente cuando ya se denuncia posteriormente, semanas o días, ¿no? Incluso años, bueno, no va a ayudar de alguna forma mucho porque ya no se va a encontrar heridas o golpes, ¿no? Como si se encontraría si fuera la denuncia de forma inmediata, ¿no? Va a haber problemas de sueño, va a haber pesadillas, ¿no? Los niños manifiestan pesadillas por mucho tiempo, no necesariamente los días o semanas, ¿no? Sino también durante años, ¿no? La enuresis o la encopresis que también se puede manifestar en los niños, es decir, hay una regresión, eh, ya no, digamos, si ya iba el niño al baño, ¿no? A hacer sus necesidades, ya no lo hace y en las noches normalmente es donde se presenta la enuresis y la encopresis. Continuamos. En el área conductual también, bueno, puede haber niños, ahí ustedes que pasan horas con los pequeños y con los adolescentes también pueden darse cuenta que tal vez
el niño que ha bajado su rendimiento, que tenía un rendimiento, digamos, alto o bueno o regular, de un momento a otro lo baja, ya no tiene esa misma motivación para seguir estudiando, puede haber hiperactividad, hay una evitación tal vez al contacto con los demás niños. Una de las adolescentes nos decía, ¿no? Que eh, ella rehuía tener contacto con los jóvenes, con los niños o con los varones adolescentes, ¿no? De su salón. Prefería solo jugar con sus compañeras mujeres, ¿no? El llanto frecuente también, ¿no? Que tal vez ustedes puedan ver alguna niña o niño que tal vez pueda llorar de algo que prácticamente sin motivo, ¿no? También hay que indagar, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hay una pérdida del apetito también. Si ya son púberes, entre púberes y adolescentes, puede haber un consumo de drogas o alcohol. Puede haber también huidas del hogar, conductas autodestructivas o suicidas, ¿no? También en algunos casos hemos visto que hay algunas menores que presentan cortes, ¿no? En las muñecas, algunas con cúter, otras con me manifestaba, ¿no? Que lo había hecho con el, con el alfiler, ¿no? Con gilet, bueno, ellas, bueno, ellos ven la forma, ¿no? Pero esto se produce como una consecuencia, ¿no? De esta situación, ¿no? Y muchas de ellas, o de ellos también, porque como ya decíamos, también hay varones, niños que también son víctimas de abuso sexual, eh, eh, buscan de alguna forma lastimarse, ¿no? Buscan de alguna forma lastimarse y es que ellos, casi la mayoría de los casos que tenemos aquí, han sufrido de abuso sexual durante años, ¿no? Durante años, 3, 4, 5 años. En algunos casos que son menos, como les decía al inicio, les comentaba el caso de esta adolescente de 14 que solamente fue una sola oportunidad, ¿sí? Pero esa sola vez que pasó, a ella la marcó, ¿no? Profundamente. Seguimos, ¿no? A nivel emocional, hay un miedo generalizado, hostilidad, hay una agresividad, hay culpa, definitivamente hay culpa, casi en todos los casos de abuso que nosotros entrevistamos hay sentimientos de culpa, ¿no? El por qué no lo dijo más antes, por qué no se lo contó a la mamá cuando sucedió la primera vez, hay vergüenza, puede generarse trastornos de las emociones, ¿no? Como la depresión, como la ansiedad, eh, se genera una baja autoestima, hay un rechazo al propio cuerpo. Una de las niñas, ¿no? Manifestaba adolescente ya, decía que todos los días ella se bañaba varias veces al día, ¿no? Y incluso ocasionándose heridas, ¿no? ¿Por qué? Porque se raspaba la piel cuando se bañaba, ¿no? ¿Por qué? Por el pensamiento que ella tenía de estar sucia, ¿no? ¿Sí? El rechazo del propio cuerpo, hay una desconfianza y rencor hacia los adultos, sí, casi en la mayoría, en especial adolescentes, mujeres, ¿no? Un rechazo hacia los varones. Puede ocasionar también un trastorno de estrés postraumático, no necesariamente en todos los casos, todo va a depender a qué edad también empezó el abuso, ¿no? Eh, También puede darse los sentimientos de estigmatización, ¿sí? Estos sentimientos de estigmatización, ¿a qué se refieren, no? Actitudes, creencias o estereotipos que tenemos nosotros, es decir, los que rodeamos ¿no? Al menor o a la familia, que son negativos, ¿no? ¿Sí? Y que podemos tener la mirada, inclusive en actitudes, por eso dicen, ¿no? Actitudes, creencias, estereotipos negativos, ¿no? Que tenemos nosotros hacia ellos, ¿no? Hacia la víctima, hacia los familiares de la víctima, ¿sí? Y esto casi se da en la totalidad, casi en el 100% de las víctimas que tenemos, ¿sí? Ese sentimiento de estigmatización, de sentirse visto, mirado, señalado, ¿no?
Y es lamentable porque eso hace la sociedad muchas veces, ¿no? Eh, casi en la mayoría de los casos pasa. Y recuerdo siempre el caso en donde, bueno, donde lamentablemente un docente fue denunciado por abuso sexual hace bastantes años. Y cuando las niñas, porque fueron como 3 niñas las que iban al colegio, pasaba esto, ¿no? Las señalaban, las compañeras y los compañeros los señalaban, los aislaban, los rechazaban. En el caso de los padres, de las madres de familia de estas niñas que denunciaron, las madres de familia también, de igual forma, las apartaban, las señalaban, inclusive peleaban con ellas y les decían que cómo era posible que lo hubieran denunciado al señor director. En ese tiempo estaba de director este profesor, cuando el profesor había sido una excelente persona, ¿no? O sea, ellas no dudaban y ponían ¿no? Dudaban de que hubiera sucedido esta situación, ¿no? ¿Sí? Entonces, fueron momentos muy duros para estas madres de familia y para estas niñas que sufrieron abuso sexual, ¿no? Em, pero ahí estuvimos nosotros, ¿no? En este caso, quien les habla, como psicóloga de la Unidad de Asistencia a Víctimas, estuvo ahí para brindarles el soporte emocional. Y bueno, em, eh, finalmente se pudo llegar pues a una sentencia favorable, ¿no? Bien, entonces seguimos. Bien, en el área sexual sabemos que hay un conocimiento sexual precoz e inapropiado para su edad. Puede darse una masturbación compulsiva o excesiva curiosidad sexual, ¿sí? Para la edad también. Pueden darse conductas exhibicionistas, problemas de identidad sexual, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado, entre otros, ¿no? Em, Les comento también que actualmente estamos haciendo un seguimiento a un caso que, bueno, lamentablemente tuvo como consecuencia un embarazo, ¿no? Un embarazo no deseado. em, Lamentablemente fue víctima por parte del padrastro durante mucho tiempo, ella manifiesta que desde los 7 años fue víctima. eh, y bueno, estamos en seguimiento de este caso en diferentes fiscalías, ¿no? Hay una denuncia en la Fiscalía del Cusco, otra en el Pedregal, otra en Lima. Entonces, lamentablemente, porque en este caso en específico, la mamá tuvo o llegó a tener conocimiento cuando nació el bebé, y a pesar de que tuvo conocimiento, escaparon prácticamente para evitar este tipo de diligencias, ¿no? Entrevista única, evaluación médica, escapando a diferentes ciudades del país, ¿no? Junto con el agresor, ¿no? En estos lugares también se volvió a dar esta situación de abuso, que fue muy lamentable. A veces sucede. Entonces, por eso, señores docentes, tenemos que estar muy mm, eh, al tanto, ¿no? De lo que suceda con nuestros niños. Y bueno, en el área social también hay un déficit en las habilidades sociales, hay un retraimiento social. Y bueno, lo que tenemos que de todas maneras tener presente es que un niño bien informado tiene más oportunidad de no ser una víctima, ¿no? Entonces, eso tenemos que reforzar en los padres de familia, ustedes, todos los días, que que ellos entablen una comunicación adecuada, que brinden el verdadero amor, el verdadero afecto a sus niños, que estén al tanto de lo que les sucede siempre, ¿no es cierto? Entonces, y cuando acudan a ustedes, porque también muchas de las denuncias que tenemos aquí han sido presentadas por los docentes, por los colegios, inmediatamente
¿no? Activar el protocolo correspondiente, ¿no? Lo que tenemos que hacer como docentes es escucharlo, ¿no? Sin reproches, sin juzgar, ¿no? El niño tiene que saber que puede confiar en ustedes, ¿sí? Yo hace unas semanas estuve en un colegio y pude tener la oportunidad de conversar con los niños, ¿no? Y les decía yo, si no hay nadie en casa que los pueda escuchar, que les haga caso, tienen a su docente, tienen a su profesora, a quien pueden ustedes acudir, ¿no? Bien, entonces ustedes van a ser, como dice pues este autor, Navarro Góngora, ¿no? Ese ángel, ¿no? Que es la presencia positiva que va a permitir mantener la esperanza en la bondad humana, ¿no? Incluso en medio de la tragedia, ¿no? Ustedes van a ser como ese ángel que los va a ayudar a salir de ese hoyo, de ese pozo en el que muchas veces están muchos niños y adolescentes, ¿no? Bien, em, bueno, eh, esto sería todo, señores docentes. Vamos a darle paso entonces también al doctor Freddy Apaza para que él continúe con la exposición. Bien, muchas gracias, estimada Vanessa, muchas gracias por la disertación que nos acabas de ilustrar realmente sobre toda la problemática, la afectación psicológica que nuestros estudiantes podrían estar sufriendo como consecuencia de la violencia sexual en todas sus formas, ¿no? En que hemos podido identificar. Y algo muy importante que queremos resaltar en esta ponencia que nos has brindado es el rol del docente. El rol del docente es vital en el cuidado que se tiene que tener con todos los estudiantes que nosotros tenemos a cargo en la institución educativa. Es fundamental que nosotros siempre estemos atentos y alertas a cualquier señal que se pueda evidenciar durante la jornada que tenemos día a día con cada uno de nuestros estudiantes. Y algo fundamental que también resalto es el saber escuchar, el saber estar muy atento a lo que cada uno de nuestros estudiantes nos puedan manifestar sin sentirse juzgados, cuestionados, de pronto que podamos generar ese espacio de apertura, de confianza, para poder conocer más cuáles son las situaciones en las cuales nuestros estudiantes se vienen exponiendo, ¿no? Entonces es muy importante, te agradecemos mucho por esta ponencia que nos has brindado. Te pedimos que por favor te puedas quedar hasta el final para poder resolver algunas preguntas que necesitamos nosotros también absolver con tu persona. Y es muy vital que por favor te pedimos que continúes y nos acompañes durante la sesión. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Ya tenemos en sala a nuestro siguiente ponente. Entonces, queremos agradecer de antemano también al doctor Freddy Apaza Noblega, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a quien ahora vamos a ceder la ponencia para que podamos continuar. Les pedimos a todo el personal que se encuentra en sala, así como en el Facebook, prestar la atención necesaria, hacer sus preguntas por los diferentes medios para que podamos resolver en la parte final, en el bloque de preguntas, cualquier duda que tengamos que hacer a nuestros ponentes. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a todos por su atención. En este momento les pedimos por favor ver el audio. Está un poco bajo el audio y queremos no tener inconveniente en esta segunda etapa de la ponencia. Muy bien, damos entonces la bienvenida al doctor Freddy Apaza Noblega, quien ya se encuentra en sala. Doctor, adelante. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, estimados amigos y colegas. Les saluda Freddy Apaza Nóblega, fiscal provincial penal, para compartir con ustedes un tema que es de preocupación referido al acoso sexual en espacios públicos. Eh, el tema que seguramente ya también Vanesita ha expuesto está referido a temas que ya en la Fiscalía son recurrentes y nos preocupa porque hay colegas profesores que están implicados en este tipo de delitos y como ya ustedes conocen por su norma administrativa son separados del ejercicio docente y son normalmente acogidos en la UGEL para trabajos administrativos. Hay que explicar, el tema del acoso porque es complejo. Es complejo en sus vertientes que se presenta en la actividad diaria que desarrollamos. En este caso, el acoso sexual al que nos vamos a referir normalmente se da en una relación de subordinación o dependencia. Esto es cuando hay un jefe o cuando hay alguien que tiene poder sobre el otro, ¿no es cierto? Un jefe en cuestiones laborales, para tus ascensos o para la contratación en un colegio, por ejemplo, ¿no? Para realizar función de profesor, de auxiliar, y a veces los que tienen esa potestad de designarte o de contratarte, estos realizan actos ilegales como el acoso a través de ciertas insinuaciones, comentarios, tocamientos y similares, ¿no? Y de igual forma los colegas profesores, los colegas profesores tienen cierta ascendencia sobre sus alumnos. El alumno tiene un grado de dependencia hacia el profesor, se siente subordinado hacia el profesor y algunos colegas, no todos, evidentemente de ser una minoría, es que aprovechan de esta situación y cometen actos que son muy graves, muy graves. Los delitos de violación sexual, el título de violación sexual y todo lo demás son subtítulos, es uno de los delitos más graves que contempla el ordenamiento penal. El delito de violación sexual, en su modo agravado, tiene penas hasta de cadena perpetua, es decir, son penas atemporales. Cuando un colega profesor tiene acceso carnal con una menor de 14 años, la pena es de cadena perpetua, es decir, de por vida. Y hay que tener mucho cuidado con el desempeño que realizamos en las aulas. Les digo esto porque quien les habla también es docente de profesión, ejercido la docencia a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario. Soy docente de profesión, conozco el tema y sé también que muchas veces estas situaciones en que el profesor se ve implicado en un tema sexual, escapa la voluntad del profesor en algunas circunstancias. Esto es sobre todo en los niveles de cuarto, quinto de secundaria, donde hay situaciones de jovencitas que a veces malinterpretan las conductas del profesor o se sienten atraídas hacia el profesor y muestran alguna simpatía por el profesor varón. Y en estas circunstancias, el profesor a veces también se nubla en su concepción y comete actos que son gravísimos. Entonces, estas dos circunstancias hay que tener muy en cuenta. Yo en la profesión he tenido muchos casos, bastantes casos, en los cuales en algunas circunstancias, en las jovencitas, estoy hablando de jovencitas mayores de 14, ¿eh? No de menor de 14, mayor de 14 hay cierto discernimiento para la voluntad. Menor de 14 no hay discernimiento. Menor de 14 es indemnidad sexual. Mayor de 14 es integridad sexual. Son términos diferentes. Integridad, mayor de 14. Indemnidad, menores de 14. Menor de 14 no hay ninguna contemplación para las cuestiones de consentimiento. No hay ninguna contemplación. Ya. A ver, un minuto para compartir la pantalla. Dice que es muy pequeña. Vamos a compartirla. Voy a pedir el apoyo de
Ahora sí me indican que la pantalla ya está un poquito más grande para poderla compartir. Ya, estamos tratando el tema del acoso a nivel de aula, a nivel del profesor. Ya les indiqué que quienes habla también ha ejercido la docencia muchos años. Y conozco el tema sobre todo a esta edad de 15, 16, 17 años, las jovencitas a veces se confunden en cuanto a sus sentimientos. Y algunos colegas también confunden la función tutora que debe ejercer respecto de sus alumnos. Sus alumnos, ya les dije, tienen cierta dependencia hacia el profesor, se sienten subordinados hacia el profesor, como el jefe a la empleada, similar, ¿no es cierto? Y en estas circunstancias es que a veces nos confundimos y realizamos acciones que finalmente nos malogran la vida, porque, como le dije, los delitos de violación sexual en su extremo máximo tienen pena de cadena perpetua, es decir, preso de por vida, sin ningún beneficio. Y acá en Aplao ya tenemos casos con propuesta de cadena perpetua de profesores de acá, de nuestra localidad, de la provincia. Y no uno, ya tenemos varios. Es por eso que nos preocupa dar este alcance a los colegas profesores para que tengamos en cuenta el comportamiento del profesor, el comportamiento del conjunto de profesores respecto de la acción o actitud de alguno de nosotros, para que hagámosles ver lo que están haciendo, lo que pueden hacer y a lo que se pueden comprometer. Porque después de realizar la acción ya no hay marcha atrás. Las consecuencias jurídicas son gravísimas, son gravísimas. Entonces debemos tener en cuenta qué es el acoso. ¿Qué es el acoso? No estamos hablando de violación sexual propiamente dicha, sino estamos hablando de una de las variantes de la violación, que es el acoso sexual, conocido también como un delito de instigación. El acoso sexual normalmente ocurre cuando el adulto, la persona mayor, el jefe o el profesor, tiene cierto mando respecto de su subordinado, de su alumno. Y el alumno se siente dependiente, el empleado se siente dependiente de su jefe, el alumno dependiente de su profesor. Hay cierto grado de subordinación. Con la contingencia, el profesor cumple funciones de tutor de ese alumno, de protección de ese alumno. Es por eso que las penas se agravan cuando hay la circunstancia de profesor-alumno. Ahorita lo vamos a ver en las agravantes del tipo penal. Esa dependencia de profesor-alumno es para que el profesor la proteja a la alumna, para que la instruya, la capacite en el tema educativo, no para que se aproveche de sus circunstancias emotivas propias de esa edad, de la adolescencia, 14, 15, 16, 17 años. Es normalmente la edad donde ocurren los delitos que conocemos aquí en la Fiscalía. Excepcionalmente menores de 13, de 12, excepcionalmente, pero también hay. ¿No es cierto? Las conductas que normalmente se realizan de la naturaleza sexual no deseadas para mayores de 14 para arriba, menores de 14 para abajo no se toque el tema del consentimiento. Si deseo o no, eso no se toma en cuenta. 14 para arriba sí. Estas conductas sexuales no deseadas se hacen en el salón de aula, por ejemplo, con insinuaciones. Paso por su carpeta y le toco el hombro, por ejemplo, le toco la cabeza, ¿no es cierto? O le hago ciertos comentarios respecto a ciertos temas, generalmente en doble sentido, a las jovencitas, ¿no es cierto? Y genero cierta situación, hago algunas insinuaciones de contenido sexual respecto de las jovencitas que están en mi tutoría, en mi salón de clase. Este tipo de acciones están contempladas en nuestro ordenamiento penal. Vamos a ver cuál es el artículo.
Es el artículo 176b del Código Penal, nuestro Código Penal, acoso sexual. Dice, el que de cualquier forma, ¿por qué se utiliza esta forma, este supuesto de hecho? El que de cualquier forma, que tú te dirijas, para el caso de los colegas profesores, que tú te dirijas a tu alumna, de cualquier forma, con insinuaciones, con chistes, con palabras, con tocamientos, que solo le he tocado la cabeza. No, no tienes que tocarle nada. No tienes que tocarle nada a tu alumna. Que solo le toqué la mano. No. El que de cualquier forma, incido en ese supuesto de hecho, vigila, persigue, hostiga, asedia, hostigamiento sexual, confundido con acoso sexual. No. Es una forma del acoso, del hostigamiento. Asedia, busca establecer contacto o cercanía con una persona. Ahora que está de moda los chats, los WhatsApp, ¿no? La tecnología que crean vínculos virtuales. Tenemos un caso en un colegio de nuestra jurisdicción donde crearon un chat para 3 personas, 2 alumnos y un profesor. Lo subtitulamos El Trío. Crearon este chat para conectarse y hablar de temas sexuales. 2 alumnos y un profesor. Inaceptable, evidentemente. Este tipo penal del 176 es un tipo penal amplio, que va a englobar cualquier conducta por chat, directa, con chistes, tocamientos, que la cabeza, que el hombro, cualquier conducta, directamente o indirectamente a través de la tecnología, para acercarse a una jovencita, a una alumna, con fines sexuales. No, no está permitido que los profesores o los jefes abusen de su condición para a su subalterno o a la persona a la cual tiene que brindar protección le cause este tipo de agravio sexual. Para el tipo base del 176b, la pena es menor. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años en inhabilitación. Inhabilitación para la función docente. Nunca más va a poder ser docente. 3 a 5 años. Que es una pena menor comparada con la pena que vamos a ver a continuación. Pero igual es una pena que se puede ir al penal. Solamente por haberle tocado la cabeza, solamente por haberle tocado el hombro, o solamente por haberle hecho alguna insinuación de tipo sexual. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Las agravantes. La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en inhabilitación si concurre alguna de las circunstancias agravantes. Aquí están. La víctima es persona adulta mayor. Se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad. ¿No es cierto? A los colegas que trabajamos en los colegios. La víctima y la gente tienen o han tenido una relación de pareja. Es un agravante. Si han tenido una relación de pareja como esposos, como convivientes, como enamorados. Si hay una relación de pareja, esa situación es de vulnerabilidad respecto de la dama hacia el varón y se considera como agravante. La víctima vive en el mismo domicilio que la gente. Si vive en el mismo domicilio, también se considera un agravante. Puede ser un familiar, no necesariamente el conviviente. Igual hay una situación de dependencia. Estoy cobijando a mi sobrina y aprovecho de esa circunstancia y la someto a tratos sexuales. Se considera agravante. Y aquí está lo que nos interesa a nosotros. La víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación
con respecto a la gente. A la gente es el jefe, el profesor. Situación de dependencia o subordinación. Normalmente hay una situación de dependencia o subordinación alumno-profesor. Y a veces hasta admiración, que está muy bien. Está muy bien que el alumno admire al profesor, que lo vea como una persona a la cual quiere imitar, que vea al profesor como alguien, una persona honorable, digna, de confianza. Así debe verse, ¿no es cierto? Y no aprovecharse de esas circunstancias. Si el alumno me ve a mí como un modelo a seguir y de verdad me tiene admiración porque enseño muy bien, tengo muchos conocimientos respecto del tema académico que les brindo, no debo aprovechar de esa circunstancia para llevar esa admiración que tiene la alumna hacia el profesor varón para aprovecharme en temas sexuales. Eso es inaceptable. Las penas, ya le dije, son gravísimas. La otra gravamen de la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, jefe-empleado. A veces los jefes quieren dar contrato a una profesora, ¿no es cierto? Sí, te voy a dar el contrato, pero previamente tienes que acceder a mis requerimientos sexuales. Es un delito grave. Es un delito grave. Aprovechamos de la circunstancia de subordinación que tenemos respecto de los subordinados en cuanto a las relaciones laborales. Y en el tema educativo, formativo, de los profesores hacia los alumnos, aprovechamos en mi condición de profesor y que la alumna me tiene cierta admiración, cierto respeto, para yo, por ejemplo, jugar con las notas. ¿No es cierto? Si la alumna merece un 15, yo le digo, te voy a poner 20. ¿No? Y le hago un chiste, le hago insinuación, le toco algo de su cuerpo. ¿No es cierto? Estoy acosando a esa persona, a esa alumna. Con este hecho de incrementarle, por ejemplo, sus notas cuando no la merece. Ella sabe que no merece un 20, un 19, un 18, sabe que merece un 12 y un 13. Pero yo como profesor, como quiero asediarla, como quiero atraerla con fines sexuales, le pongo pues 18, le pongo 19, le pongo 20. Eso también deberíamos controlar en los colegios, ¿no es cierto? Las personas encargadas de este tipo de controles, deberíamos revisar. ¿Por qué Juanita tiene 20, 19, 18, 20, 19, 18? Si aparentemente no es muy aplicada en cuanto al curso de matemáticas, por ejemplo. ¿Por qué tiene esas notas? ¿No es cierto? En un examen básico, respecto del grado en que se encuentre, de repente no sabe multiplicar bien, como tiene 20. ¿No es cierto? Eso es un indicio. Un indicio. Cualquier indicio vale, ya dijimos al inicio del tipo penal, cualquier forma vale para presumir que existe un acto de acoso. Esa circunstancia de ponerle una nota que no le corresponde puede ser tomada como un indicio de acoso hacia esa jovencita. Cuidado entonces con este tipo de actos, ¿no? He puesto como ejemplo las notas, pueden ser otras circunstancias propias del quehacer educativo. La víctima tiene entre 14 y menos de 18. Hacemos la tingencia de esta edad, de este lapso etario, de 14 a menos de 18. Entre 14 y menos de 18 está pues la jovencita de los últimos años de secundaria, ¿no es cierto? Ya tienen la apariencia física de una dama, ¿no es cierto? Ya se están formando físicamente y emocionalmente también. Las jovencitas entre 14 y 18 años. Y aquí en esta edad etaria vienen los problemas. Cuando tiene 15, 16, 17 años, vienen las confusiones, tanto por parte del profesor como por parte de la alumna. Aquí en la Fiscalía de Aplao y en todo el Perú seguramente tenemos casos
en los que el profesor es el imputado y la alumna es la agraviada. Y hay algunos casos que tenemos aquí en la Fiscalía que se han imputado con evidencia probatoria suficiente como para llevarlo a juicio. Hay profesores que están fugados aquí en nuestra provincia. Están fugados. Y tenemos en carpeta varios procesos que probablemente vamos a hacer varias acusaciones en contra de varios profesores por diferentes delitos en diferentes colegios. Entonces, el tema es serio, estimados colegas profesores, el tema es serio. Algunos de nosotros dirán, señor fiscal, pero yo a la niña solamente le tocaba el hombro, porque es muy buena. No le toques el hombro. Le tocaba la cabeza, no le toques la cabeza. No tienes por qué tocarle en ninguna parte de su cuerpo. Dirígete con la mayor seriedad hacia tus alumnos, sobre todo si están en este intervalo etario de 14 a 18. Con el mayor respeto, sin mayores confianzas, sin mayores reuniones. Tenemos un caso en que el profesor la cita a su alumna, mayor de 14 años y menor de 18, la cita a su cuarto. ¿A quién aplaudo? ¿A quién solicita aplauso? La cita a su cuarto. Tú como profesor, ¿por qué citas a tu cuarto a una alumna que solo quería que lleve el material? No. No puedes citar a tus alumnas a tu cuarto. No. Es un indicio. Ya dijimos en el tipo penal, cualquier forma que tú utilices y que puedan evidenciar un tema de acoso, vas a ser procesado y probablemente condenado. Entonces, nuestra conducta como profesores debe ser la mejor. Debemos ser un ejemplo. No puedes citarla a tu cuarto, a ningún lado, al río, un paseo. No. Que a una fiesta, no. Es tu alumna. Tienes que protegerla. No puedes citarla a ningún lugar. Está mal. Puede ser considerado un indicio de acoso. Puede ser procesado y puede ser sentenciado. De repente, excepcionalmente, algún profesor de buena voluntad cita a una, dos o tres alumnas a un paseo por las riberas del río, de buena voluntad. De repente, poco probable, pero de repente, cita buena voluntad, la lleva a pasear y en alguna circunstancia una de ellas denota que su profesor está muy cariñoso con otra de sus amigas y hace comentario con su mamá. El profesor Juan a mi amiga María le estaba coqueteando, diciendo esto. Suficiente para iniciar un proceso penal de acoso. Estimados amigos y colegas, entonces este tema del acoso sexual en situaciones de dependencia, profesor-alumna, jefe-empleado, que son los ejemplos clásicos, he querido traerles el día de hoy para de cierta forma concientizarnos, todos concientizarnos, que nuestro comportamiento con las alumnas especialmente, con las alumnas entre esta edad de 14 y 18, debe ser lo más transparente posible. No tocarle en ninguna parte de su cuerpo, no citarlas a ningún lugar, así sea de buena voluntad, no. Y en nuestro salón de clase, comportarnos nosotros como profesores como la mayor seriedad, sin que eso sea un acto de agresividad, no, con la mayor seriedad, con el mayor respeto hacia nuestros alumnos, sin mayores confianzas, sobre todo a las jovencitas entre 14 y 18 años, sin mayores confianzas, sin quedarse en el salón de clase con una o con dos y que se vayan los demás, no. Las penas, como decimos, son relativamente graves, en este caso de solamente acoso, solamente tocarle nomás el hombro o la cabeza, es no menor de 4 ni mayor de 8 años. Con alta probabilidad de que en este tipo de casos la pena va a ser efectiva y los van a inhabilitar de forma permanente para el ejercicio de la docencia.
solamente por acoso. No estamos hablando de violación sexual en el tema propiamente dicho, que ahí las penas son de cadena perpetua. ¿Ya? Estamos solo en el Consuelo. del acoso del comportamiento, solo del comportamiento, de las conductas que tenemos, en nuestro trato con nuestros alumnos. Nos estamos refiriendo solo a ese tema. Miren que solamente ese tema, como las penas son tan graves. De 4 a 8, inhabilitados de por vida. Estimados colegas, espero que esta pequeña charla sobre este tema en específico, el acoso sexual, nos ayude a que no tengamos problemas penales, sobre todo los varones, en el futuro. Ya la Fiscalía tiene ya demasiados casos de este tipo de delitos, y es una pena realmente para quienes habla procesar a los colegas y probablemente el juez sentenciarlos por penas graves. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier aclaración, con el mayor gusto, colegas. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Freddy, por su disertación. Muy importantes todos los alcances que usted nos ha brindado el día de hoy, así como también de nuestra colega, la psicóloga Vanessa. El propósito de esta reunión es justamente dar estos alcances para prevenir cualquier situación de violencia sexual ejercida por el personal de la institución educativa en contra de nuestros estudiantes. Recordemos algo que es fundamental. Nosotros dentro del sector educación también tenemos normativas que nos especifican qué acciones y qué situaciones podrían de pronto estar llevándonos a la activación de un protocolo. Muy importante resaltar aquí que también es de vital importancia que nuestros directores o cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia cumpla con informar, denunciar, puesto que la labor de nosotros en el sector de educación es garantizar la integridad de nuestros estudiantes. Entonces es de vital importancia que también todos nosotros cumplamos con esa función de poder proteger, guiar, orientar a cada uno de nuestros estudiantes. Nuestras escuelas tienen que ser espacios de protección, de apoyo, de atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, más no de pronto pasar y experimentar este tipo de situaciones en agravio de su persona y obviamente sufrir las consecuencias de la violencia sexual, como bien lo hemos podido también conocer el día de hoy. Algo fundamental que hay que resaltar es no minimizar los hechos. Nosotros no somos los investigadores, no somos el equipo especial para poder dar los alcances necesarios, mas sí tenemos una función específica que cumplir, que es denunciar, poner de conocimiento a la autoridad competente para poder proteger a nuestros estudiantes. Bien, agradecemos muchísimo el día de hoy al equipo del Ministerio Público, al doctor Freddy Apaza Nóblega, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, también a la licenciada Vanessa Barletti Herrera, ella es la psicóloga de la Unidad de Protección y Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de Castilla. Estamos muy agradecidos por su participación el día de hoy y antes de retirarnos queremos saber si tenemos algunas preguntas, ¿no? Que de pronto hayamos podido o queremos realizar también aquí a nuestros ponentes, ¿no? Para poder recibir de pronto las orientaciones necesarias por parte de nuestros ponentes el día de hoy. A ver si de pronto los que estamos en sala tienen alguna pregunta que hacer. A ver. Bien, creo que nos ha quedado muy claro, doctor Freddy. Creo que esta actividad justamente nos permite poder despejar cualquier duda, ¿no?
y es muy importante que nosotros también, ¿qué más? Escucharlo de las autoridades competentes que atienden la casuística, ¿no? Que se va presentando a nivel de nuestra jurisdicción. Tenemos una pregunta, doctor. Dice, si abrazo a un niño de primaria para consolarlo por algún motivo, ¿podría considerarse un delito? ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Sí, de preferencia, como incidí en la charla que hemos tenido, no tocarlo, no tocar a los niños. Para eso está el personal especializado, para que converse con el niño, si tiene un problema con sus familiares. Pero ha ocurrido casos, por ejemplo, donde el profesor, como dice está en una fiesta, una fiesta de promoción, baila con la jovencita y le toca la espalda para bailar. Le toca la espalda para bailar. Y la imputación es que le ha tocado parte de sus nalgas, ¿no es cierto? Y es procesado penalmente. El profesor dice, pero solo le ha tocado la parte de la espalda. De preferencia, colegas, no toquen ninguna parte del cuerpo de sus alumnos, de preferencia, a no ser que sea una situación excepcional y vital, ¿no es cierto? Que tienen que cargarlo para llevarlo al hospital porque se quebró la pierna, algo de esa naturaleza, pero por el simple hecho de felicitarlo, de saludarlo, de hacerle una muestra de cariño, no, a no ser que sea excepcional su participación para cargarlo, para tocarlo, para avanzar. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Bien, tenemos, antes de que de pronto usted se pueda retirar, queremos también socializarle a usted y recordarle a todo el personal docente que se encuentra participando de esta sesión acerca de la ruta del protocolo 6. Sabemos que dentro de la normativa que manejamos en el Ministerio de Educación tenemos actualizados los protocolos de atención a la violencia escolar a través de la resolución ministerial 383-2025 Minedu, que nos brinda la ruta de la atención de la violencia sexual cuando es ejercida